Buenas tardes compañeros, mi nombre es Yasmín y hoy les voy a hablar acerca de la diverticulitis. Primero tenemos que saber qué son los divertículos y estos son herniaciones en la mucosa y submucosa debido a defectos en el músculo. Y la diverticulitis alude a la inflamación e infección relacionadas con los divertículos en el colon. Estos son más frecuentes en la zona izquierda del intestino grueso, que es el colon sigmoide, y la diverticulitis va a ser más común en hombres que en mujeres hasta la sexta década aproximadamente. Estos van a ser producidos por un aumento en la presión interna del colon, ya que pues estas son zonas de alta presión que conducen a la formación de divertículos en los puntos débiles de la musculatura del colon. Y dependiendo si hay síntomas o no, se puede clasificar en diverticulosis asintomática y en presencia de síntomas en enfermedad diverticular. Asimismo, la enfermedad diverticular se clasifica en enfermedad diverticular sintomática no complicada y en diverticulitis, que pues esta se clasifica en diverticulitis no complicada y diverticulitis complicada. En cuanto a la fisiopatología, primero tenemos que saber que esta no se encuentra totalmente descrita. Sin embargo, existen varios mecanismos que explican los procesos para que se lleve a cabo la diverticulitis. En primer lugar, están los procesos inflamatorios crónicos que se asocian a la diverticulitis, ya que hay evidencia indirecta de que algunos factores de riesgo se asocian con la inflamación sistémica crónica, por ejemplo, la obesidad, la inactividad física, también una dieta occidental, es decir, dietas altas en carnes rojas, lípidos, y pues estos son factores de riesgo para enfermedades que son causadas por inflamación crónica, como la enfermedad cardiovascular y la diabetes. El segundo mecanismo son las alteraciones de la microbiota intestinal, las cuales están implicadas en la patogenia de muchos trastornos intestinales. Aquí van a intervenir los factores de la dieta y el estilo de vida, ya que pues estos pueden inducir a alteraciones en el microbioma intestinal que provocan inflamación de las mucosas y diverticulitis. Otro mecanismo son los factores genéticos, ya que en algunos estudios que se han realizado sobre el genoma se han identificado variantes en estos genes que se han asociado con la enfermedad diverticular. Una variante del gen ARH-GAP15 se asocia con la función de los fagocitos y la inflamación, y pues es por ello que se ha sospechado que variantes genéticas pueden ser un factor predisponente a la diverticulitis. Y por último, otro punto son las alteraciones en la neuromusculatura del colon. Esto es porque hay zonas de alta presión localizadas en el colon que conducen a la formación de divertículos. Respecto a la clasificación, se han propuesto varios criterios para clasificar la diverticulitis. Primero está la clasificación de Hinchey, que es la más utilizada y consta de 4 estadios. El primero se trata de un absceso pericólico. El segundo estadio es de un absceso pélvico retroperitoneal o intraabdominal. El tercer estadio es una peritonitis purulenta generalizada que puede ser causada por la ruptura de un absceso. Y el cuarto estadio es una peritonitis fecaloidea que puede ser causada por la perforación de un divertículo que se comunica con la luz del colon. Posteriormente, esta clasificación fue modificada por Wasbury y colaboradores, en la cual ya se incluyó un estadio 0 que se refiere a una diverticulitis clínicamente moderada, la cual se dividió en estadio 0, que a su vez se dividió en estadio 1A, que se trata de una inflamación pericólica limitada sin absceso, estadio 1B, que consiste en una inflamación pericólica limitada con absceso, y posteriormente los siguientes estadios permanecieron igual. En cuanto al cuadro clínico, primero les voy a hablar de la enfermedad diverticular, donde la manifestación más frecuente es la presencia de dolor en el cuadrante inferior izquierdo, que a menudo se alivia con la defecación. Y pues en estos pacientes la exploración física usualmente no muestra nada normal.
Por otro lado, la diverticulitis, alguna de sus manifestaciones clínicas más comunes va a ser el espasmo muscular, dolor localizado en el cuadrante inferior izquierdo, que se puede exacerbar por movimiento, dolor de rebote y a la palpación del cuadrante inferior izquierdo, así como estreñimiento o diarrea, fiebre de 38.5 grados o superior cuando ya hay una infección, náuseas, vómitos y síntomas urinarios cuando hay complicación por fístula. En cuanto a los factores de riesgo que se asocian a la diverticulitis, en primer lugar está la edad, que pues en esta antes de los 40 años la incidencia es del 10%, pero pasando los 85 años aumenta hasta un 40%. Otro factor de riesgo es el sexo, que es más común en mujeres después de los 50 años y en hombres antes de los 50. Otros factores son la obesidad, actividad física reducida, consumo de alcohol, dieta occidental, ya que se asocia a procesos inflamatorios crónicos, también el tabaquismo, uso de corticosteroides, analgésicos opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo la aspirina. Y algo muy importante que mencionar es que la mayoría de los factores de riesgo tienen que ver con el estilo de vida, por lo que resulta altamente prevenible y puede ayudar a reducir el riesgo de la diverticulitis hasta en un 75%. Y bueno, esto hace referencia a menos de 4 porciones de carne roja por semana, al menos 23 gramos de fibra por día, 2 horas de actividad vigorosa por semana, un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 y no tabaquismo. Y entre las complicaciones se encuentra la diverticulitis y perforación, en la cual se visualiza un engrosamiento parietal y deformación de los contornos del divertículo complicado. Y en la tomografía, pues esta va a ser de gran utilidad, ya que va a ayudar a descartar o a confirmar la existencia de colecciones abscesadas o de neumoperitoneo. Otra complicación es la obstrucción intestinal, en la cual se observa obstrucción secundaria al proceso inflamatorio peridiverticular. Y en el divertículo de Meckel, esta complicación ocurre en el 40% de los casos y se produce por una banda mesodiverticular, un volvulo del divertículo o bien por un mecanismo de invaginación. Otra complicación es el sangrado, la cual se produce por erosión y ulceración de la mucosa en el interior del divertículo. Y la arteriografía va a ser el método de elección en casos de sangrado activo. Esto para establecer un mejor diagnóstico y tratamiento por vía endovascular, y en la tomografía muestra en la fase sin contraste los restos hemáticos en su interior o signos de sangrado activo en la fase arterial. Y por último, la diarrea crónica, la cual sucede por un sobrecrecimiento bacteriano, generalmente en casos de una diverticulosis yeyuno-ileal extensa. Para el diagnóstico, algunas de las pruebas de laboratorio que se deben realizar es un recuento leucocitario, una biometría hemática, ya que podría haber anemia microcítica en pacientes que tienen hemorragia crónica. Es importante realizar un examen general de orina, una prueba de embarazo en mujeres de edad fértil, enzimas hepáticas para descartar causas biliares del dolor y por último la proteína C reactiva, que suele estar elevada hasta 50 miligramos por litro en la diverticulitis aguda. Y en cuanto a los estudios de imagen, los que pueden ser de mucha ayuda son la tomografía computarizada de abdomen con contraste, la arteriografía y la radiografía de abdomen. En cuanto a la tomografía, esta va a ser con la administración de contraste oral o endovenoso, ya que permite determinar el número, tamaño, forma y contenido de los divertículos. También va a ayudar a revelar hallazgos como lo es el engrosamiento de la pared, fístulas y formación de abscesos. Y bueno, aquí podemos observar una imagen que presenta un engrosamiento de un segmento de sigma con la presencia de divertículos y un aumento de densidad de los tejidos circundantes. Y aquí se muestran unas tomografías con un estadio 1
en la cual en la imagen 3 es una diverticulitis aguda de sigma con acceso pericólico y afectación de techo vesical. Y en la figura 4 se observa un engrosamiento de un segmento de sigma con aumento de densidad de la grasa adyacente y la presencia de burbujas de aire pericólicas. En la figura 5 también se trata de un estadio 1B con acceso pericólico y se trata de una diverticulitis aguda. En la figura 6 ya se trata de un estadio 2 de acceso pélvico. En la figura 6 ya se trata de un estadio 2 de un acceso pélvico, donde se trata de una diverticulitis aguda de sigma con colecciones en la fosa ilíaca izquierda y derecha. En la figura 7 también se trata de un estadio 2 y de una diverticulitis aguda de sigma con acceso pélvico. Ya en la imagen 8 se trata de un estadio 3 con peritonitis purulenta y estadio 4 peritonitis fecaloidea, donde se muestra un neumoperitoneo con engrosamiento de un segmento de sigma en relación con la diverticulitis aguda complicada. Y por último, en la figura 9, que pues se trata de un estadio 3 y 4 con acceso pélvico, líquido libre y presencia de gas extraluminal. Y bueno, seguimos con el diagnóstico, que pues este también va a ser llevado a cabo por medio de colonoscopía, y este se puede indicar si la persona afectada presenta complicaciones como una perforación o un absceso, o bien si presenta factores de riesgo de cáncer como heces estrechadas, sangrado, anemia o pérdida de peso. Y por regla general, la colonoscopía necesita retrasarse aproximadamente entre 1 a 3 meses después de haber terminado el tratamiento, ya que de no ser así, se puede dañar o perforar el intestino inflamado. Y para poder diferenciar de otras patologías debemos tomar en cuenta el síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal, colitis isquémica, obstrucción intestinal, enfermedad celíaca, entre otras. En cuanto al manejo de la diverticulitis no complicada, en la mayoría de los casos podrá ser ambulatorio y los criterios son que el paciente se encuentre en estado afebril, que presente signos vitales estables, una vía oral viable y sin evidencia de inmunosupresión ni comorbilidades significativas. Y por otro lado, las medidas que se deben tomar en estos casos es una modificación temporal de la dieta de líquidos claros por 2 a 3 días, una dieta baja en fibra hasta que el dolor mejore. También se recomienda el uso de analgésicos y antiespasmódicos y se pueden utilizar antibióticos por 7 a 10 días, aunque esto es específico de cada caso. Una vez tomadas las medidas correspondientes, se debe evaluar si existe mejoría de los síntomas dentro de las 48 horas. Si no hay mejoría, se deberá realizar una evaluación extensiva para asegurarse de que no hay progresión de la enfermedad. Por otro lado, si hay mejoría, se tiene que esperar de 4 a 6 semanas después para confirmar la presencia de divertículos y realizar la colonoscopía. Y un dato importante que mencionar es que tras la evolución del cuadro de la diverticulitis aguda no complicada, el 33% va a presentar episodios recurrentes y el 1% va a requerir de cirugía. Ahora, en el manejo de la diverticulitis complicada, esta pues va a depender de la complicación en cuestión. El manejo de un absceso en estos casos va a depender de la apariencia radiográfica, del tamaño y localización con respecto a otros órganos intraabdominales. Cuando hay presencia de un absceso mayor o igual a 4 centímetros, se puede realizar un drenaje percutáneo con guía por tomografía o bien una ecografía con el fin de reducir la inflamación. En cambio, cuando hay abscesos menor a 4 centímetros, se deberá administrar antibióticos y observar cada cierto tiempo por técnicas de imagen. Si en estos casos no existe una mejoría, deberá realizarse una intervención quirúrgica.
Otra manera de decidir el manejo es tomando en cuenta la clasificación de Hinchey 1 y 2, donde en estos casos deberán administrarse antibióticos y realizar un drenaje percutáneo. Pero cuando se trata de una clasificación 3 y 4, que es de una peritonitis fecaloidea purulenta, como es una enfermedad quirúrgica, lo ideal va a ser realizar una exploración quirúrgica inmediata. Estamos hablando de que como el paciente es muy probable que esté en un estado de sepsis, lo primero que se tiene que hacer es una reanimación. Posteriormente, un lavado del área contaminada y resección del colon afectado mediante el procedimiento de Hackman. Cuando la complicación sea una fístula, lo que se recomienda es administrar antibióticos de amplio espectro, o bien realizar una colonoscopía y descartar otras causas de fístula, o una resección del colon afectado y del trayecto de la fístula con anastomosis posterior. En cambio, cuando se presente una obstrucción, lo que se deberá hacer es una colonoscopia preoperatoria, si no es posible por estrechamiento de la luz o realizar un estudio contraste retrógrado o una enterografía por tomografía y pasar una sonda nasogástrica para descompresión mientras se aborda la obstrucción mediante el tratamiento. En cuanto a las indicaciones de la cirugía para la diverticulitis, estas recomendaciones solo se aplican a las indicaciones de manejo quirúrgico en adulto. La cirugía inmediata está indicada en caso de identificación de diverticulitis sigmoidea perforada libre con signos clínicos o radiográficos de la peritonitis, o bien por el fracaso del tratamiento conservador para la diverticulitis complicada con signos progresivos de infección o sepsis o abdomen agudo. Y por último, en caso de una hemorragia diverticular incontrolable. Por otro lado, la cirugía electiva va a estar indicada en caso de identificación de la enfermedad diverticular crónica complicada con formación de fístula al tracto urogenital o estenosis colónica sintomática. Y las contraindicaciones de la cirugía, pues esta no va a estar indicada en caso de detección aislada de diverticulosis colónica sintomática, de una diverticulitis aguda no complicada y en el intervalo posterior al tratamiento conservador de la diverticulitis sigmoidea complicada con microabsceso y por último en caso de presentar un sangrado diverticular autolimitado o un sangrado diverticular controlado. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias.